Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos Polémico de Verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. Hoy, amigos, amigas, estamos 8 de noviembre, ¿verdad? Estamos 8 de noviembre. Hace 5 años, yo me acuerdo, vimos en televisión cómo Donald Trump vencía a Hillary Clinton en aquellas elecciones número 45. Un día de ingrata memoria para muchos y de exultante celebración para otros. Y bueno, más allá de esas grietas, de esas diferentes posiciones, lo cierto es que el mundo cambió dramáticamente a partir de entonces. También un 8 de noviembre, pero del 2012, el gobierno de Laura Chinchilla mandó a garrotear y gasear a adultos mayores y campesinos que se manifestaban frente a la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social. No sé si lo recordarán, por entonces el Partido de Acción Ciudadana era oposición en la Asamblea y a diferencia de hoy estaba del lado de los gaseados y los garroteados, o por lo menos nominalmente estaba del lado de los gaseados y los garroteados. Al día siguiente, no sé si recordarán, amigos, amigas, la diputada del PAC, Carmen Muñoz, se encaramó en la tapa de una patrulla. Claudio Monge, también diputado del PAC, rodó por el suelo mientras se pescoceaba con un oficial de policía. Y traigo todo esto a colación porque recordemos, o para recordar tal vez, que este desprestigio de nuestros diputados no es cosa de hoy. Desde hace mucho rato también tenemos actos bochornosos como esos. Hoy tenemos el gusto de conversar, no de actos bochornosos, ni mucho menos, con don José Aguilar, que es candidato a la vicepresidencia con el Partido Liberal Progresista. Aquí hemos tenido a Eli Feinstein en varias oportunidades, tanto en calidad de analista como en calidad de candidato o precandidato en ese entonces, porque no había sido ratificado. Hoy tenemos el honor de contar con uno de sus candidatos a la vicepresidencia, como les decía, don José Aguilar, quien es máster en Administración del Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. También es máster en Gerencia de Proyectos por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y es psicólogo también por la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales. José, realmente te agradecemos. Yo ya antes de empezar esto, amigos, amigas, yo me disculpé y le pedí a José que me aceptara vocearlo y quitarle el don, porque es una persona casi de mi edad y es muy difícil. José, bienvenido. Esta es la primera vez en Charlemos, esperemos que sean muchas más. Muchas gracias, Fabián, por tu gentileza de recibirme y la oportunidad que me das de compartir con tu audiencia algunas reflexiones y algunas ideas que esperamos poder llevar adelante. Muy agradecido con vos. No, agradecidos nosotros. A propósito, amigos, amigas, y digo nosotros, porque le aprovechamos para enviarle un saludo a nuestro director, a don Carlos y a doña Vivi por su aniversario, un aniversario de bodas. Les mandamos en verdad nuestros mejores deseos, nuestro cariño sincero. Y ya entrando en materia, José, sabemos, José, que a lo largo de tu vida profesional y personal te ha preocupado y te has ocupado de temas sociales, de los temas sociales, la inclusión social, temas de pobreza, las formas en las que se pueden desarrollar alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para, digamos, a fin de facilitar más y mejores oportunidades para esa gente que sufre diariamente la exclusión social. Casi 1,5 millones de personas en nuestro país viven en pobreza y de esos, casi 500,000 viven en pobreza extrema. Esto es que persisten, que perduran, porque yo creo que sería ofensivo decir que viven plenamente, ¿no? ¿Verdad? Que perduran ahí con un monto de menos de 50,000 pesos al mes. Se ha repetido hasta el cansancio que llevábamos más de 30 años sin reducir significativamente esas cifras que son vergonzosas, que más allá de cifras son personas que están ahí sufriendo y padeciendo. Y lo peor
es que gastamos montones de recursos para combatir eso, sin alcanzar resultados satisfactorios. Es tal vez el tema más acuciante de nuestra sociedad, José. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa a mí? Me gustaría que empezáramos por ahí, que se naturalice, que se normalice y que se convierta en un rasgo de nuestra sociedad, como en Honduras, como en Guatemala. ¿Cómo lo ves vos, José? Y aprovecho porque ahí nos contás un poco de esa experiencia que has tenido. Muchas gracias, Fabián, por una pregunta abierta tan rica para desarrollar algunas reflexiones y aportarle a tu audiencia algunos datos y evidencia seria de las fuentes oficiales para tratar de ayudarles o que las valoren y que puedan formarse un criterio. Lo primero que te diría es lo siguiente: cuando uno se detiene a pensar en la gente que está en pobreza, yo siempre creo que hay una pregunta inmediatamente anterior que es realmente importante, y es: ¿qué es lo que explica que la gente esté en esa condición? Y te lo digo por lo siguiente: con mucha frecuencia a lo largo de mi vida he escuchado que la gente es pobre porque son tontos, porque son vagos, porque no tienen deseo de superación. Y ahí hay que detenerse, revisar lo que dice la literatura especializada y, con respeto a la dignidad de esas personas, hacer una caracterización de cómo es la vida en estas comunidades de alta desventaja social, de altos riesgos sociales. Y yo empiezo por ser el primero en reconocer que si a mí me tocara vivir en un lugar donde no hay acceso al sistema educativo, al sistema de salud, en donde no tengo espacios para hacer deporte, en donde es absolutamente inseguro, al punto de muchas comunidades en las que he podido trabajar, que cuando tratan de llegar al centro educativo los asaltan de camino en la parada de autobús, que cuando van saliendo de clases los asaltan, que cada vez que hay algún tipo de problema político los gremios educativos van a huelgas. Y en los últimos 4 años 2 de ellos pasaron con discontinuidades abrumadoras, en donde típicamente el nivel de hacinamiento no te permite tener, digamos, ningún tipo de privacidad. Es frecuentemente marcado por la violencia, el narcomenudeo, violencia intradomiciliar. Yo no podría, siendo sincero, decir que lo hubiese logrado. Tengo que reconocer que yo hubiese sido probablemente uno de los que salen del sistema educativo, que probablemente hubiera estado con desesperanza, con una gran tristeza, con un estado emocional difícil, y seguramente con desesperación hubiese tomado caminos malos. Me apena decirlo, pero tengo que ser sincero. Y lo que he podido ver es que más bien siento muchas veces admiración y un gran reconocimiento a la gente que, a pesar de esa larga suma de calamidades, yo no sé de dónde sacarán la fuerza, muchos me dicen que es de su espiritualidad, de su relación con Dios, logran sobreponerse y tratan de hacer una vida honrada, esforzada, porque verdaderamente es difícil. Entonces, con esa reflexión, cuando uno ve el resultado, ahí es donde tenés la oportunidad de preguntarte cómo entonces hacerle frente a esos retos de manera tal que efectivamente lo podrás hacer. Y quisiera, si me lo permitís, yo no recuerdo si esta presentación se va a compartir en algún Facebook Live. Sí, justamente estamos en transmisión por Facebook Live y sería un lujo más bien que compartieras. Buenísimo. Sí, ya entonces, estás autorizado, de hecho, sí. Muchísimas gracias, Fabián. Quisiera compartirte algunos datos y voy a tratar de hacer este razonamiento y ojalá que tus lectores coincidan conmigo luego de los datos que les quiero compartir. 1. No coincido con el asistencialismo. Creo un enfoque, es el marco conceptual del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que es mi ídolo y mi héroe intelectual. Él es filósofo y economista hindú. Lo que afirma Amartya Sen es que realmente el desarrollo debe de enfocarse en darle a la gente las capacidades para que con su propia agencia, su gestión, haciendo el esfuerzo, elijan un camino que tenga sentido para ellos, y ahí la educación y expandir las capacidades de la población es fundamental. Punto 1, no asistencialismo, sino enfoque de capacidades. Punto 2, la relación de la educación y el empleo son absolutamente determinantes de la condición o no de pobreza. Y la posibilidad de tener un ciclo virtuoso en donde le das a tu población capacidades, participan de la economía formal y en lugar de convertirse en un problema, los convertís en motorcitos de desarrollo que saquen todo su potencial y su talento humano, te ayudan a dinamizar la economía, te devuelven plata para la institucionalidad y además podemos disfrutar de sus particularidades. El caso tuyo, muy evidente, sos un periodista, un profesional analítico, has creado valor,
desarrollando un programa periodístico con profundidad de pensamiento y así como vos, muchos otros en el campo lo pueden hacer. Esos son los 3 puntos en los que hoy quisiera enfocarme porque don Eli lo que me ha pedido es que articulemos la política social con la política económica, no como enemigos ideológicos, sino como 2 turbinas del mismo avión, tal vez un poco diferentes, pero si las articulás, generas un ciclo virtuoso. Empiezo con unos datos muy sencillos que quiero compartir acá brevemente, y es preguntarnos, ¿quiénes son los que están hoy desempleados? Entonces aquí vamos a compartir la pantalla. Y ya estamos viendo, sí. Ok, perfecto. Aquí lo voy a hacer. Estamos viendo y nuestros escuchas a través de las ondas hertzianas nos vamos a ir también guiando como en aquellos remotos años donde la radio era aquella muleta de la imaginación. Entonces, les vamos a ir también contando, amigos, amigas, qué es lo que están viendo quienes nos ven por Facebook Live y ustedes, muchos que están en carretera o pegados a la perilla, como nuestros... de esta forma clásica de aproximarse a la radio, pues también les daremos pistas de esto. Adelante, José, te escuchamos. Muchas gracias, Fabián. Ve qué interesante. Y he estado haciendo un esfuerzo en tratar de combinar los datos previo a la pandemia y posterior a la pandemia, porque he escuchado decir que la mayor parte de las causas de los problemas se derivan de esa situación sanitaria, lo cual, francamente, la evidencia no permite sostenerlo. Antes de la pandemia, ¿quiénes eran los que estaban desempleados? 61% de ellos eran los que tenían secundaria académica incompleta, primaria, nada más, primaria incompleta a su nivel de instrucción. Es decir, 6 de cada 10 personas que no tenían empleo eran los que no tenían educación. Eso era 2017. Según la encuesta continua de empleo del 2021, de junio, ¿quiénes son los que siguen sin estar con trabajo? Y lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo es que 61% es lo que se denomina como la mano de obra no calificada. Los que tienen secundaria incompleta, los que tienen primaria completa o primaria incompleta o ningún grado de instrucción. Es la gente sin educación formal, estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Y cuando hablamos de no tener empleo, no lo menospreciemos. Dediquémosle 2 segunditos a ver qué es lo que significa no tener empleo en este momento. Obviamente, no tenés los recursos para hacerle frente a las facturas a final de mes. Ya ahí empezás a tener un problema enorme cuando tenés que pagar agua, educación, la salud de tus niños, los cuadernos. La comedera. Comida y salís. Pero además, imagínate, no vas a tener los recursos para poder cotizar a una pensión cuando ya nos llegue a todos la edad. No vas a tener acceso al seguro médico vos ni tu familia directa. Además, esa empresa y ese trabajador no van a estar en las condiciones de aportarle al INA, que nada más hago un paréntesis, recibe alguna suma cercana a los 324, 325 millones de dólares cada año directamente aportado del mercado laboral formal. Tampoco por las cuotas, exacto. En las cuotas hay INA y FODESAF, ¿verdad? Ahí lo tenés, FODESAF y más, ahorita lo vemos en detalle. Tampoco vas a tener acceso al seguro de los riesgos laborales del INSS. Tampoco recibís aguinaldo ni otros derechos laborales. Tampoco te haces sujeto de crédito ni ayudas al fisco. Entonces, cuando hablamos de empleo, hay que entender, Fabián, que es un tema realmente vital, importante, que te da acceso a una vida digna, estable, con protección social, que te haces partícipe de la democracia, de las instituciones que tiene la institucionalidad nuestra. Y vamos a ver cuáles son algunas de las características, por otro lado, de las personas que no tienen acceso al empleo. Y aquí estamos presentando muy brevemente alguna lámina tomada de un informe de Limas de Puente al Desarrollo. Lo que nos dice en estas condiciones que son los hogares con una situación más severa de pobreza multidimensional. 93% de ellos no tienen secundaria, 6 de cada 10 son hogares que solo tenían primaria, 8 de cada 10 son hogares jefeados por mujeres que en promedio tienen 4 hijos, y estas mujeres, 93 de cada 100, no logran tener ingresos estables en el mercado de trabajo. Es decir, hay una relación directa, inobjetable, entre cuando vos tenés educación, accedes al empleo, o bien no tenés educación y estás en desempleo y te hace falta todo eso que acabo de decir. Entonces, y sos mujer, que ahí está esa variable de género tremenda, ¿verdad? Así es, y hoy estaba viendo un dato terrible que lo complemento acá para los que nos escuchan. Hoy en día, según la encuesta continua de empleo, las mujeres
jóvenes de este país, la tasa de desempleo ampliado llega a 55,2%. No. Esas cifras nos tienen que golpear en la boca, el estómago a todos, y es una pena que estemos ahí y tenemos que cerrar filas para hacerlo. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer un planteamiento y mostrarles con otra laminita que me encanta, que es de mis caballos de batalla principales, que son los deciles de ingreso per cápita, y ya vamos a detenernos ahí, y poder observar la relación que existe, ya vista más ampliamente, de cómo le va a los que han tenido un poquito más de recursos y no. Acá vos lo estás viendo, Fabián, y podemos fijarnos, digamos, esto para los que nos escuchan es como ver los 10 pedacitos del pastel de Costa Rica. El decil 1 es lo que llamamos los que tienen la décima parte con menos recursos. El decil 10 es el que tiene más recursos. Entonces veamos algunas características, en donde dice ingreso per cápita del hogar del decil 1. Es una suma realmente alarmante, pequeña de dinero, 34.851 colones. Por mes, amigos, amigas, por mes, ¿verdad? Así es, y con eso la matemática no sale ni saliendo. Te pones a ver más para abajo y hay un indicador muy importante que dice cuál es la escolaridad promedio de las personas mayores de 15 años. Y ahí está la clave para entenderlo, solo 7 años. Eso significa que llegan a primer año de colegio y ahí se quedan. Y ojo esta cifra, Fabián, porque esto es realmente impactante. Tasa de desempleo abierto, 54,2%. Sí, más de la mitad. Veamos, repitamos. Cuando solo tenés 7 años de educación, el ingreso per cápita es de 34.800 colones y 54% de desempleo. Vámonos ahora al otro lado, que tenés el decil 9, que ya hiciste un grandísimo salto en mejora de tus condiciones de vida. El primer indicador y el más importante, pasaste de 7,1 años de escolaridad promedio y pegaste un brinco a 11,7 años de educación. Ahí ya estamos hablando que tenés tu secundaria completa o estudios técnicos formales para el trabajo. Y vean esta cifra, los que nos escuchan, pegaste un brinco de 34.850 colones a 570.890 colones de ingreso per cápita. Y para los que quieran saber la fuente, esto está tomado de la encuesta nacional de hogares del 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y luego, cuando vos te pones impresionante, a ver, perdón que te interrumpa, pero es que son alrededor de 16 veces más, ¿cuál es 16? Perdón, sí, como de 16 veces más el ingreso, ¿verdad? Es decir, del 34,000 y pico a 570,000 son como 17 veces más de ingreso, ¿verdad? Y déjame sacarle un poquito más de kilometraje a esta lámina que es fundamental. Vean este salto increíble. Pasás de 54,2% de desempleo cuando solo tenés 7 años de educación y lo bajaste a 6,9% cuando tenés 12 años de educación. Y fíjate qué interesante es, a veces uno se le pasa entre los dedos en esta lámina una que tiene un nombre técnico un poco hostil que dice relación de dependencia económica. Eso básicamente son las personas menores de 15 años que dependen de los ingresos de los adultos mayores. Y dediquémosle un minutico. Fíjate que entonces aquí estamos hablando que de un hogar que ingreso per cápita tiene 34.800 colones, hay que hacerle frente a 2,5 boquitas de los menores que no están productivos. En contraposición de esos 570,000 colones que solo tienen que atender a 0,8 boquitas. Y obviamente no es que es un cuerpito que solo tiene una pierna y un brazo, es que son típicamente 2 adultos en un hogar cohesionado que tienen educación, que están en el mercado laboral, y entonces cuando esos chiquitos vienen y tienen a sus papás con recursos, es una gestación, es una lactancia, es un ambiente educativo de clima educativo alto, y ese chiquillo va a tener mucho más probabilidades de tener éxito y no repetirse el ciclo intergeneracional de la pobreza multidimensional. Entonces, ahí vas a 100 por hora hacia el desarrollo, y lo que quisiera decir básicamente es que en una economía como la de Costa Rica, que es una economía basada en servicios, en innovación, que cada vez genera más exigencias a los trabajadores para poder insertarte al mercado laboral formal, si no tenés las capacidades, vas a estar en unos apuros nada pequeños. Sobre eso, José, a mí me parece que es, vamos a ver, lo mencionaste al inicio de esta conversación, sabemos que como resultado de las movilizaciones de los educadores, tanto contra el
paquete, la tornillada fiscal en el 2018, como las movilizaciones contra el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además el apagón educativo, como le llama Programa del Estado de la Nación, resultado de la pandemia. A mí me decía en una reunión el economista Paulo Sauma de la Universidad de Costa Rica, y lo ha dicho mucha otra gente, hay chiquitos y chiquitas en este momento de 11 años que no saben leer ni escribir. Chiquitos y chiquitas de 11 años que no saben leer y escribir. O sea, nosotros estamos, por eso te decía, José, a mí me da horror, y lo digo frente a todos y todas ustedes, amigos, amigas que nos escuchan en Charlemos, a mí lo que más horror me da de esto es que lo normalicemos, que lo naturalicemos y que se convierta en un rasgo de nuestra sociedad. Vos estás planteándolo de forma muy clara: menor educación, mayor posibilidad de tener una vida muy dura, de estar excluido socialmente. Y eso hicimos en estos 4 años. Así es, déjame tratar de mantenerme con un rigor conceptual y factual, y si me permitís quisiera compartirte un par de datos brevemente sobre la calidad educativa y el esfuerzo que se hace en inversión educativa, y tal vez eso le ayude a tu audiencia a formarse una opinión al respecto. Aquí te voy a compartir un par de laminitas muy brevemente. Quisiera empezar diciendo algo que es importante y que yo apoyo. Básicamente nosotros, según cifras, estoy citando un estudio del señor Ronulfo Jiménez de la Academia de Centroamérica, se hizo un esfuerzo muy importante para prácticamente duplicar el salario básico de los docentes, lo cual aplaudo, respeto, creo que es sumamente importante, y quisiera recalcar que en mi humilde opinión no hay un profesional más importante, más valioso que un buen educador, con la condición de que se desempeñe correctamente, con alta calidad, porque hay que entender, Fabián, que 93% de los estudiantes que estudian en este país van al sistema público. Ahí está la gran Costa Rica. Entonces, cada educador que trabaje con amor, con innovación, con guías audiovisuales, con prácticas de formación dual y todas estas otras metodologías, multiplica por 40 cada lección la inversión que hacemos en ellas. Ahora bien, cuando vos te pones a ver y lo comparamos, según datos de la OCDE, en secundaria, como podemos ver en esta gráfica, estamos con paridad adquisitiva, remunerando a nuestros docentes en el estrato superior de pago más alto en promedio de la OCDE, que son naciones altamente industrializadas, y esa misma tendencia la podemos observar claramente en comparación con América Central. La línea azul es la de secundaria, la verde es la de primaria, y puedes ver que los niveles de ingresos son significativamente mayores, y eso yo lo aplaudo. Nada más, me voy a remitir acá, eso sí, a donde empezamos a tener algunos problemas. Esta lámina intencionalmente la uso porque es previo a la pandemia, lo cual nos hace ver que ya desde antes de las huelgas y desde antes de la pandemia veníamos con unos apuros enormes. Y literalmente lo que dice, para quienes nos escuchan, es que según los datos oficiales del Ministerio de Educación del 2016, de cada 1.000 niños que iniciaban primer grado, únicamente terminaban secundaria 388. Y ya eso es casi un 40%. Que no. Eso es una catástrofe, Fabián. Y nada más, el ejercicio que siempre me gusta hacer cuando hacíamos otros proyectos en las otras organizaciones que he tenido que liderar es preguntarnos, ¿a dónde están los que no están? ¿A dónde está un jovencito de unos 15, 16 años, un sábado en la tarde, después de que pasó toda la semana sin educación, sin motivación, solito, sin trabajo? La respuesta yo creo que todos la sabemos y es obvia. Y es terrible, es una respuesta terrible para como país. Fabián, en las costas, vos lo conoces bien, en las costas, ¿qué están haciendo estos adolescentes deprimidos, desempleados, que no dominan la segunda lengua, no saben encender una computadora? ¿Qué va a pasar con el futuro de esos niños y de nuestra propia sociedad? La respuesta no es fácil evadirla. Antes de la pandemia, 2017, antes de las huelgas, 51,1% de los jóvenes de 17 a 21 años no completa la secundaria, según la encuesta nacional de hogares, datos oficiales, antes de todos estos problemas. Entonces, los problemas vienen muy graves desde antes, y quisiera amarrarlo con esto, por lo menos este conjunto de láminas. Para la audiencia que nos escucha, lo que estoy haciendo es compartir brevemente las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación que tomó del informe de la OCDE. Hay unas pruebas que son, por decir así, la FIFA, que le hacen a todos los países
que son pruebas de lectoescritura, pensamiento matemático, comprensión de lectura y demás. Y si vos sometés tu país a esa evaluación, 0 es el más bajo, 6 es el nivel más alto. En Costa Rica lo hemos hecho en 4 ocasiones. Desafortunadamente, para los que nos escuchan, en el 100% de indicadores objetivamente verificados, en cada una de las ocasiones que nos han medido, cada 3 años, hemos empeorado en todas. Y en ese mismo periodo de tiempo, no solamente hemos empeorado, sino que hemos venido asignando más recursos financieros. Y voy a leer textualmente, Fabián, si me lo permitís, un extracto que a mí realmente me rompe el corazón y me da vergüenza como costarricense, porque lo que nos dice es que, recordemos, 0 el más bajo, 6 el más alto. Nosotros tenemos a 9 de cada 10 jóvenes entre 0 y 2 en el umbral más inferior. Y eso lo que significa en el caso de matemáticas es que no pueden interpretar y reconocer preguntas que requieren más de una inferencia directa y no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas con números enteros. Entiendas en buen castellano. No sumar y restar, sumar y restar. Sumar y restar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando vos te preguntás si estamos haciendo el esfuerzo que hacemos, que es una inversión financiera gigantesca en la educación, lo cual es correcto, que le estamos tratando de llegar a ese famoso 8 puntos del Producto Interno Bruto, pero los resultados que obtenemos son estos, o en el dominio de la segunda lengua, o ofimática. Entonces ahí la pregunta que yo me hago, Fabián, es ¿cómo vamos en una economía de servicios, de innovación muy exigente? Y si entras en el análisis de la automatización del mercado laboral y lo que a eso va a exigir ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos jóvenes que no pueden sumar? Es que, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, es una cosa, por eso insistía al inicio y perdónenme, amigos, amigas, que lo recalque tanto, que machaque tanto en esto. O sea, nuestra sociedad es una bomba de tiempo y esto se asocia también, amigos, amigas, con temas de personas. Estas personas probablemente no van a poder entrar a la economía formal, probablemente no van a poder aportar a nuestro sistema de salud, que se financia predominantemente con cuotas obrero-patronales, cuando vamos a empezar una sociedad más envejecida, una sociedad que va a enfrentar pandemias, amenazas como estas que estamos viendo, y de ahí ya me deprimí empezando la semana, y me van a disculpar que los deprima también a ustedes, amigos, amigas, pero vamos a ir a un corte y ya volvemos, porque hay propuestas, y a eso volvemos, a que don José nos cuente algo de esas propuestas, las soluciones. Hay gente, por dicha, que está pensando y tratando de ver cómo salimos de este berenjenal tan tremendo. Esto es Charlemos, amigos, amigas, ya volvemos. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá en Charlemos, polémico de verdad. Estamos conversando con don José Aguilar, candidato a la vicepresidencia con el Partido Liberal Progresista. Estamos conversando, cerramos el primer bloque con una sensación un poco amarga por las cifras que nos compartía José respecto a la situación tan penosa en la que está nuestro país. Yo varias veces he dicho, yo quiero pronto porque hagamos un Charlemos con don Carlos, con nuestro director, con alguna de nuestras invitadas, y que sea un Charlemos muy optimista, muy contento, donde no estemos hablando, pues llevamos mucho tiempo de estar hablando de cosas feas. A propósito de eso, tratando de hacer un bisagra, tratando de hacer puente con lo que estábamos hablando, José, yo sé que hay iniciativas, vos has participado en algunas de ellas, otra gente que hemos tenido acá también en el programa, hay iniciativas que tratan de vincular, por ejemplo, la actividad privada y acercarla digamos, a nuestra institucionalidad pública para unir esfuerzos en esa línea. Pareciera que ese es en el futuro, en el 2021, pareciera que esa es la alternativa, ya aquellas carambadas de Estado versus mercado que marcó buena parte del siglo XX, esa discusión, pareciera como que está de alguna u otra manera superada, ¿no? Sí, muy buena tu observación y si me permitís, quisiera seguir tratando de compartirle a tu audiencia algunos datos para desarrollar los puntos, porque me parece que eso le da un poquito más de
de aplomo y lo amarra. Primero que todo, coincido con tu lectura, nada más quisiera dejarle un par de elementos de juicio importantes. El primero, cuando uno se va a tratar de relacionar con darle oportunidades a la gente, es importante entender a dónde se están generando esas oportunidades y esos empleos. Básicamente, según los datos del INEC, lo que podemos ver es que viene creciendo el empleo únicamente en el sector privado. Prácticamente 9 de cada 10 trabajos que existen en Costa Rica están generados en el sector privado. Entonces, muy importante tener presente que hay que apuntar a quitarle las trabas, las dificultades a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, a la gente de las cooperativas que tienen sueños y anhelos y que están tratando de llevar adelante un proyecto, bajándole las tarifas del combustible, de la electricidad, la abrumadora burocracia. No sé, Fabián, si has tenido la oportunidad o el suplicio de pasar por el Vía Crucis para desarrollar un proyecto constructivo de tu casa o de alguna iniciativa, es una locura de trabas. Entonces, todas estas trabas que parecen ser solo para el sector económico, terminan haciendo más chiquititas las oportunidades para la gente, para el sector social, que van a tener que ir a trabajar en el sector privado. Entonces, cuando uno trata de esforzarse en bajar las tasas de interés de los bancos, de mejorar la tarifa de la electricidad, no hay que verlo solo como el sector privado, productivo, hay que verlo como esas oportunidades a donde los costarricenses, 9 de cada 10, van a ir a desempeñarse, a desarrollar su potencial, a cumplir sus anhelos y ayudar a poner pan en la mesa. Muy importante eso. Segundo tema que querría decirte, y que es un tema que a veces lo mencionamos de manera tangencial, vos tuviste el tino de mencionarlo, pero quisiera compartirle un poquito los datos a la gente para que veamos la urgencia de mejorar el tema educativo de cara a este ingreso laboral que hemos venido mencionando. Aquí lo que estamos viendo son un poco los patrones demográficos. Y lo que nos decía don Jorge Vargas Cuyel en el 2014 es que nosotros teníamos una población que era más o menos cilíndrica, donde habían más personas jóvenes, digamos, en el medio, que viejitos arriba. Y ahí hay más o menos lo que se llama un bono demográfico. Si a estos jóvenes precisamente les damos buena educación, si a los emprendedores y a los pequeños empresarios y grandes empresarios les ayudamos a que generen empleo, metemos a esa gente al mercado laboral formal, cotizan para las pensiones, cotizan para la caja, y ahí estamos pura vida, la gente que trabaja y las instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos cada vez más a una pirámide invertida, en donde van a haber menos personas jóvenes trabajando y más personas viejitas. Lo que nos decía don Jorge Vargas Cuyel es que en el 2050 la población adulto mayor va a pasar de ser un 8% solamente a un 20%. Y eso lo que significa es que vamos a tener que haber menos personas jóvenes trabajando, sosteniendo a muchas personas mayores. No, pero aquí yo voy a cometer una indiscreción, pero nuestro invitado, don José, se está metiendo dentro de joven en el 2040, señor. Usted tiene casi mi edad, ya en el 2040 usted y yo vamos a ser de esos viejitos, si Dios nos da vida. Así es, yo voy a ser uno de los que voy a tener que estar haciendo maromas para ver cómo me llega alguito de pensión. Exacto, la exacto. cosa no pinta bien. Si Dios nos da vida, vamos a estar ahí como viejitos, don José Aguilar y yo. Exactamente, entonces, puchica, no es menor la insistencia que venimos haciendo de, por un lado, acordémonos que todos los empleos prácticamente se generan en el sector privado y que para poder aprovechar esos empleos ocupamos darle a nuestros costarricenses las mejores herramientas de educación, las mejores oportunidades, los mejores estímulos, que se atrevan a soñar en grande, a querer desarrollar su potencial, y que tenemos que socar, porque si se nos hacen viejitos y los llevamos ahí sin haber cotizado, nos quedamos sin pensiones, sin la caja, sin el INSS, no nos sale la matemática para nada. Y vos, muy acertadamente, me estabas pidiendo algunas de las soluciones que estábamos planteando. Entonces, repito, tenemos dos turbinas del mismo avión, la turbina económica y la turbina de la parte educativa y social. De la turbina económica quisiera mencionar que se va a hacer un gran esfuerzo en tratar de darle a las empresas y a los emprendedores facilidad, bajándoles la tramitología. Hay que bajar el costo de los combustibles, hay que bajar las tarifas eléctricas, hay que tratar de que tengan tasas de interés más bajas para que les quede más platita, y en chayotes y papas eso es hacer todo lo posible, primero para no joderlos y estorbarlos, para decirlo en buen castellano, y segundo para que tengan más oportunidades de tener éxito, puedan hacer más inversiones, buscar más proyectos, más anhelos y haya más chances para la gente. Y en la parte educativa, algunos de los puntos, que estos puntos, Fabián, me parece importante decirte que
algo muy bonito y la verdad de lo que me siento orgulloso. Yo soy parte del Consejo Asesor del Estado de la Nación. Creo que es un lujo de institución que hacen una labor de investigación. Aquí hemos tenido a don Jorge, a don Leonardo Merino, a quien le mando un gran saludo también. Lo hemos tenido, ¿no? Somos muy amigos del Estado de la Nación acá. Fabuloso. Entonces, estas sugerencias de reformas las estoy tomando de varios de los informes del Estado de la Educación que han venido insistiendo y que toda mi admiración para Isa, para Dago, para su equipo, que hacen una labor maravillosa. Que lo mencionamos muy brevemente. Primero, tenemos que lograr establecer y ya reglamentar los criterios de selección para los docentes. Y aquí es muy sencillo, voy a poner un ejemplo fácil. Si los vamos a contratar para que den clases de inglés, tienen que dar inglés en inglés, no pueden dar inglés en español. Si ahora nos queda tiempo, comparto y podemos cerrar con una estadística de ese tema. Eso ya fue aprobado en el Parlamento con una legislación, hay que reglamentarlo y hay que articularlo con el servicio civil. Muy importante, porque los docentes son los que pueden hacer en el acto educativo la mayor diferencia más allá de cualquier otra cosa. Como lo hizo en la historia, como fue la historia costarricense, fueron los docentes. Costa Rica no sería Costa Rica sin los buenos educadores que hemos tenido. Hay que prepararlos, hay que chinearlos, hay que ayudarles y ellos tienen que también ponerse la camiseta y hacer excelente su labor didáctica. Ahí realmente Costa Rica gana o se muere. Segundo, tenemos que entrarle a un tema que es complejo, pero es inescapable y es lo que llaman la automatización del mercado laboral, la cuarta revolución industrial. Y esto es muy sencillo. Muchas de las tareas que hoy las hacen los humanos o ayer las hacían los humanos se van a empezar a hacer con algoritmos, inteligencia artificial, realidad aumentada, y aunque suene un poquitito de ciencia ficción, viene a 200 por hora, rayando por derecha, y si no nos ponemos las pilas y no le damos a la gente ese set de capacidades, van a verse desplazados y eso va a ser un problemón. Y si no me creen, entren en Google y pongan vehículos autónomos y transporte de mercancías y de personas con 5G. Por ejemplo... Eso es lo que, perdón que te interrumpa, José, viene rayando por la derecha 200 kilómetros por hora. La ventaja es que trae luz alta. Entonces no deberíamos estar sorprendidos, ¿verdad? Viene con las luces altas. Así es. Y entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo logramos que Costa Rica sea un país ganador en este nuevo mundo en el que ya estamos? Y la pregunta tiene respuestas, es pensamiento analítico, dominio de la ofimática, dominio del inglés, capacidad de pensamiento matemático, capacidad asociativa. Y cuando vos te pones a ver cómo estamos en ese tema, nada más te digo uno que es muy fácil. Según la encuesta de hogares del 2021, 92 de cada 100 ticos no dominan el nivel de inglés básico, si en zonas rurales 94. Ahí ya puedes empezar a preguntarte si estamos o no listos. Pero hay que hacer el cambio, hay que entrarle y eso no va a cambiar solo porque no nos gusta, entonces hay que hacer la tarea. Hay que hacerlo. José, vamos a ir a una última pausa comercial. Amigos, amigas, y ya volvemos al cierre, estamos al filo porque la conversación está muy entretenida. Ya volvemos. Aquí estamos, nos agarraron en sobremesa, por dicha no estábamos hablando mal de nadie. Amigos, amigas, estamos ya cerrando. José, nos quedan prácticamente un minuto, qué pena, o sea, se nos fue rapidísimo, increíble. Pero en minuto y medio, un cierre. Le he preguntado a todos y a todas nuestras invitadas, recordando algo que decía Bertrand Russell, que decía, prefiero ser un fatalista alegre que un optimista ingenuo. José, yo entendería que sí sos optimista, ¿verdad? En minuto 30, porfa. Bueno, lo que yo le diría a los que nos escuchan es, primero, reconociendo que he sido privilegiado y yo soy creyente y pienso que Dios me ha llenado de bendiciones con una familia amorosa, con educación, con libertad, con salud, que he podido cumplir mis sueños. Lo que le diría a los costarricenses es que este momento no es de evadir la realidad y querer que todo se va a arreglar mágicamente, pero es los que tenemos agradecimiento con Costa Rica, con lo que nos ha permitido ser este país, tenemos que comprometernos, dar de vuelta, tenemos que tratar de involucrarnos con características especiales, siendo respetuosos con todo el mundo, de todos los partidos, escuchando, con educación, con amabilidad y usando nuestra inteligencia y respetuosamente tratar de darle de vuelta en una situación crítica en donde muchos jóvenes, muchos trabajadores, muchos empresarios que han cerrado, que están pasándola mal, necesitan que hagamos cambios, que hagamos reformas. Entonces mi llamado es, no evadamos la realidad, no creamos que todo se va a arreglar solo o que las cosas están bien porque están gravemente problematizadas, pero sí es hora de, aunque sea sacrificarse un poquito coyunturalmente, de dar de vuelta cada uno en su trinchera y si se pueden involucrar y asumir responsabilidades en las instituciones,
hagámoslo con cariño, con respeto, con educación, sin populismo, sin ataques a la gente, porque no es momento para estar peleando, la cosa es grave y es cuando el país espera que demos de vuelta de lo mucho que en la historia nos ha dado. José, te agradecemos montones tu tiempo. No le mandamos mensaje al Cabo López y a Beto Hernández, que están allá en cabina haciendo posible este programa. Estamos en tregua futbolística, entonces todo bien. José, vos sos originario de Guanacaste, ¿verdad? Yo voy con la gloriosa Asociación Deportiva Guanacasteca. Vale, casi nada. Yo Cartago. Bueno, un abrazo, José, un abrazo para todos y todas ustedes, amigos, amigas. Gracias por estar hoy. Feliz semana. José, mucha suerte. Un placer haber estado con vos. Muchas gracias, Fabián, y a tu audiencia. Hasta luego, amigos, amigas. Que descansen, que trabajen, que la pasen bien. Chao, chao. Chao.